Hermanos, bienvenidos sean todos ustedes el día de hoy a su iglesia virtual Sabiduría del Rey. Y bien, hermanos, si les parece, vayamos a continuar con la segunda parte de esta serie de prédicas denominada El modelo que Dios bendice para el manejo de las finanzas. Bien, hermanos, continuaremos con esta serie entonces, recordando que en la introducción a esta, la semana pasada, vimos la actitud y la identidad que debemos de tener frente al dinero. La actitud de compartir con los que menos tienen. La actitud también de amarnos unos a nosotros, porque la manera de amarnos unos a nosotros es ayudarnos. Y la identidad que debemos de tener de que todo le pertenece a Dios y que nosotros en consecuencia también le pertenecemos. Entonces nuestra identidad en relación a las finanzas y al dinero es que tanto las cosas que Dios nos da, que nos permite tener, así como nosotros, nuestra identidad es la pertenencia al Señor. Y también enumeramos, si recuerdan, 3 pecados financieros, que fue la avaricia, la codicia y la envidia. Y si les parece, vamos al primero de los 5 principios que enumeramos, que son importantes y que forman parte del modelo bíblico que Dios bendice. No hay otro más que ese. Y el primer principio es que somos administradores de lo que Dios nos ha permitido tener. Solo, hermanos, somos administradores. Si nosotros pertenecemos a Dios y todo lo que tenemos se lo debemos a Él, entonces solo somos administradores, es decir, solamente administramos estas cosas, tenemos la posesión, la administración de estas cosas, mas no la propiedad de esas cosas. Es un patrimonio que Dios nos ha dado para administrar provisionalmente, hermano. Porque ¿sabes algo? Todos los discípulos de Cristo iremos a la presencia del Señor. Todos iremos a dar cuentas a Dios de lo que nos ha dado. Por lo tanto, lo que nos ha dado el Señor, hermanos, es provisional. A continuación, veremos en este tema de solo somos administradores 3 verdades bíblicas acerca del modelo que Dios bendice para la administración del dinero. Y estas verdades las encontramos en las Sagradas Escrituras. Y la primera de ellas, hermanos, déjenme decirle, la número 1 es que Cristo es supremo. Repito, Cristo es supremo. Vayamos a la palabra de Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amados hermanos, Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Está arriba. La iglesia, hermanos, somos todos nosotros, somos todos los creyentes, todos los discípulos de Jesucristo, a los cuales, por medio del Espíritu Santo, nos ha dado dones, y que a través de estos dones nos ha dado tareas específicas para que demos fruto en el Espíritu. Algunos, dice en otros versículos de la Biblia, somos, refiriéndose al cuerpo, somos manos, somos pies, unos son ojos, otros son oídos, etc. Pero Jesucristo, hermanos, es la cabeza de todos nosotros. Él está por arriba de todos nosotros. Y aquí el apóstol Pablo en Colosenses, 1 Colosenses 1, dice que es primogénito. Es el primogénito. Hermanos, la primogenitura es una condición, es la condición de ser el primer hijo, es el heredero del patrimonio y la autoridad del Padre. Eso significa ser primogénito. Por lo tanto, la palabra aquí, cuando dice para que sea el primogénito entre los muertos, se refiere a que fue el primero en resucitar de entre los muertos. Fue el primero de entre todas las personas que habían muerto hasta ese entonces. Fue el primero, hermanos, Jesús, que venció a la muerte. Antes de él, todos los miles o millones de personas que habían existido sobre la tierra, la Biblia dice que se iban al Seol, se iban al seno de Abraham. Nadie había pasado a la presencia de Dios. Cristo es el primero a quien decide el Padre eterno que sea el primogénito de entre los muertos, el primero que se levanta de entre los muertos, venciendo a la muerte y al demonio, resucitando y subiendo al cielo, a la presencia del Padre Celestial. Y esa es precisamente la promesa de la salvación y de la vida eterna que Cristo vino a darnos a sus seguidores. Continúa diciendo la palabra, a fin de que tengan la preeminencia. La preeminencia, hermanos, significa que Cristo es el primero en todo. Solamente esta palabra se aplica para Jesucristo. Nadie más, ninguna persona, ningún objeto, ninguna cosa en el mundo entero, visible e invisible, hermanos, puede ser preeminente más que Cristo Jesús.
Cristo es preeminente. Cristo es primero que todo. La preeminencia es Cristo en primer lugar. Seguir sus mandamientos, llevar una vida ordenada y cumplir con las enseñanzas y mandamientos, eso significa para nosotros los creyentes que Cristo sea preeminente en nuestras vidas. Puede haber personas prominentes. Es un vocablo, un término diferente. Cristo es preeminente. Y puede haber personas prominentes. Las personas prominentes son las personas que son primero que otras. Por ejemplo, pudiéramos pensar que políticamente un presidente municipal de un municipio es prominente en la comunidad. Es prominente sobre el guardia, sobre la enfermera, sobre el empleado del ayuntamiento. Y el presidente municipal es prominente. Pero ese presidente municipal es prominente solamente en su pueblo o en su municipio. Pero si va a otro municipio, ahí no tiene la prominencia, ahí tiene la prominencia el alcalde de ese otro municipio. Lo mismo sucede entre países. El presidente, por ejemplo, de Colombia o de México es prominente en Colombia, pero no es prominente en Estados Unidos. El presidente de México es prominente en México, pero no es prominente en España. Hermanos, Cristo es el único que es preeminente, no hay otro. La preeminencia es la expresión que deja patente que el verdadero cristiano no lleva una vida superficial o fuera de los valores cristianos. En Él, en Jesucristo, encontramos toda plenitud. Toda la plenitud la encontramos en Jesús. Encontramos toda llenura. En Jesucristo, hermanos, no hace falta nada, absolutamente nada. Por lo tanto, hermanos, todo le pertenece a Cristo. Recordemos que Él creó las cosas en Él y para Él. En consecuencia, esto nos lleva a la segunda verdad, al segundo tema de solo somos administradores. Si Cristo tiene la preeminencia de todo, entonces en consecuencia tú y yo le pertenecemos. Segunda verdad, pertenecemos a Cristo. Vayamos a 1 de Corintios, capítulo 6, versos 19 al 20. El cuerpo de ustedes, fíjese qué interesante, qué hermoso, y cómo aquí Dios nos va a hablar en nuestro corazón de algo que a lo mejor, de una verdad que muchos desconocemos. La palabra dice
el cuerpo de ustedes, y se refiere al cuerpo físico, es como un templo. Y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Repito, dice Pablo, ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por eso fue muy alto. Por eso deben de dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Muy interesante. Estos dos versículos contienen unas verdades bíblicas impactantes. Nuestro cuerpo, mi cuerpo, tu cuerpo, el de la persona que está a tu lado, el de tu esposa, el de tu hijo, el de tu padre, el de tu madre, el de tu amigo, es templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo aquí nos revela y nos dice que el Espíritu Santo de Dios ya no habita más en los templos físicos. La Biblia dice que cuando nuestro Señor Jesucristo, crucificado en la cruz, expiró, dio su último aliento, el velo del templo del tabernáculo, el velo del templo del tabernáculo, el velo era algo que estaba dentro del templo que separaba a las personas del Altísimo. Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó, de tal manera que esto permitió que hubiese una relación ya directa y personal entre nosotros y Dios. Cuando Jesús resucita, va con los apóstoles, se presenta a los apóstoles y después sube al cielo frente a la presencia del Padre Celestial. Él nos deja su Espíritu. Y ese Espíritu, hermanos, el Espíritu de Dios, está, dice la palabra, en nuestro cuerpo. Ahora el templo, el edificio físico, ya no más, ahora el templo es nuestro cuerpo. Cuando nos convertimos, hermanos, nuestro cuerpo ya no es nuestro, ya no nos pertenece. La Biblia dice aquí, el apóstol Pablo dice, fue comprado por precio de sangre. ¿Cuál sangre? La que Jesús derramó en la cruz. La sangre que derramó Jesús por su muerte en la cruz, que nos limpió de nuestros pecados.
Ese, hermanos, fue el precio que Él pagó, que Jesús pagó, que pertenecieras a Él. Valdría la pena preguntarnos, hermanos, si estamos honrando a Cristo, si estamos honrando a Dios con nuestro cuerpo. Pregunto, ¿cuidas tu cuerpo? ¿Alimentas tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, sanamente? Mantenemos nuestro cuerpo, hermanos, alejado de todo aquello que lo lastima, que lo hiere, que incluso lo puede llegar a destruir. De todo aquello que lo puede llegar a destruir, como las adicciones, las drogas, el alcohol, la inmoralidad sexual, la glotonería. Hermanos, nosotros que somos discípulos y seguidores de Cristo, sabemos que nuestro cuerpo es sagrado, es santo, pues ahora es el templo del Espíritu Santo. De tal manera, hermanos, que glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. La tercera verdad es que somos siervos. Somos siervos de Cristo. Es decir, Dios, Cristo, es preeminente, supremo. Nuestro cuerpo le pertenece a Él. 3, por lo tanto, como todo es de Él, incluyendo nuestro cuerpo, también somos siervos de Cristo. Es decir, servimos solamente a Jesús. Vayamos a 1 Corintios 4, versículos del 1 al 2. Ustedes deben considerarnos como simples servidores de Cristo, encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. Los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. Hermanos, somos servidores de Jesucristo. No servimos a nadie más que a Él, porque nos debemos a Él, porque pertenecemos en cuerpo, alma y espíritu a Él. Ahora ya no vivimos para nosotros, sino para el Señor. La palabra dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Quien vive en nosotros y es el dueño y soberano de nuestra vida es Jesucristo. Amén. Habremos pues al morir, hermanos,
Habremos pues de morir a nosotros mismos, y me refiero morir a nosotros mismos, dejar todo nuestro egoísmo de lado para vivir agradando solamente a Jesucristo. Eso significa ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivir para nosotros, dejar de lado nuestro egoísmo. Todos y cada uno de nosotros hemos sido encomendados para llevar a cabo una tarea de servicio al Señor. Hermanos, lo que nos ha sido encomendado, es decir, aquello que Dios nos ha permitido administrar, aquello que Dios nos ha permitido a cada uno de nosotros tener para administrar, debemos honrarlo con nuestra fidelidad a Él. Debemos demostrar, hermanos, a los demás hermanos, es decir, dar testimonio, y debemos demostrar principalmente a Dios que somos dignos administradores de lo que Él nos encomendó. Finalmente, hermanos, la Biblia nos da varios consejos en relación a la administración correcta de los recursos financieros, en la administración correcta del dinero y los bienes materiales. Voy a citar solamente algunos de ellos, un par, y vamos a la palabra de Dios, a Efesios 4:28, y dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padezca necesidad. Pablo nos exhorta aquí, hermanos, a aquellos que están pecando por robar, aquellos que están haciendo un pecado financiero de robar dinero pues semejante, está exhortándolos a dejar de hacerlo por medio del trabajo. Dice: dejen de robar y pónganse a trabajar. Hagan lo bueno, dice la palabra. Y hagan lo bueno, trabajen. Y el producto y la bendición de ese trabajo, dice la palabra, compártanlo con los que menos tienen. Compártanlo con los que tengan necesidad. En lugar de robar, fíjese bien cómo invierte Pablo. En lugar de robar, trabaja para que des. Otro consejo lo podemos ver en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino afable, apacible, no avaro. Para la administración del modelo que Dios bendice, hermanos, es muy importante no tener vicios ni adicciones.
Porque déjame decirte algo, hermano, los vicios y las adicciones llevan irremediablemente a la pobreza. Una persona que es alcohólica es una persona que necesita ayuda, que necesita amor para salir de esa adicción. Porque una persona que es alcohólica nunca podrá prosperar, hermanos, porque su adicción lo llevará irremediablemente a la pobreza. Dice la palabra no pendenciero, es decir, no debe de confrontar, de ser peleonero, de pelear. Una persona que le guste la contienda, que le guste estar emproblemada constantemente, que de todo genere un problema. De tal manera que se ocasionan de esta manera daños y perjuicios económicos, daños financieros y patrimoniales constantemente, por esa condición de estar contendiendo siempre, todo el tiempo. Dice también la palabra, evitar las ganancias deshonestas, porque éstas no bendicen. Todo, hermano, lo que es mal habido, lo que obtenemos por una ganancia deshonesta, no bendice. Es un dinero que se esfuma, que no rinde. Las ganancias deshonestas, hermanos, no prevalecen. Estas se van. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que tienen una gran capacidad de generar dinero? Yo he conocido personas que tienen gran capacidad de generar dinero, y seguramente ustedes también conocen personas que tienen capacidad de generar dinero. Sin embargo, viven como pobres, viven con carencias, viven con problemas económicos constantemente, permanentemente. Porque no hay dinero que les rinda. Podemos, hermanos, concluir este tema en que cada uno de nosotros realicemos un compromiso el día de hoy frente a Dios nuestro Señor. Terminemos pues el día de hoy, si les parece, cada uno en su corazón, haciendo un compromiso con nuestro Señor Jesucristo, de cambiar nuestra forma de pensar, hermanos, en relación al dinero. De cambiar nuestra forma de pensar de que el dinero no es nuestro, sino que le pertenece a Dios. Hagamos el compromiso, hermanos, de compartir las riquezas que Dios nos ha permitido tener
que Dios nos ha dado a aquellos que están en necesidad. Compartir nuestras riquezas que el Señor nos ha permitido tener con los que menos tienen. El compromiso de dar de corazón, sin pensar nunca qué es lo que va a hacer la persona que le estás dando con ese dinero. No hagamos juicios, hermanos. Dios ve la intención del corazón al dar. Hermanos, el egoísmo es la raíz de los conflictos del dinero, y el egoísmo en general es la raíz de los conflictos en todo el mundo. Comprendamos y entendamos esta palabra del Señor que nos da el día de hoy. Solo somos mayordomos de lo que Dios en su supremacía, en su preeminencia, nos ha permitido tener a cada uno, a cada quien, poco, más o menos, o mucho. El significado, hermanos, de la palabra mayordomo es el jefe, y concluyo con esto. El significado de la palabra mayordomo es el jefe del palacio, del cual está encargado de la administración y cuidado de la casa del rey. Hermanos, el rey, Dios, nos ha dado la mayordomía a cada uno de nosotros en formas diferentes de su palacio. Un palacio donde hay abundancia. Escucha y pon atención a esto, a lo siguiente. A cada hijo le ha dado un palacio lleno de abundancia, a unos de abundancia de riquezas y a otros de abundancia de necesidades. Pero ambos de abundancia, para que uno le dé al otro lo que necesita. Y así cada uno cubra la necesidad del otro. Hermanos, los animo a que a la luz de este principio de que solo somos administradores de las riquezas que Dios nos ha dado, reflexionen sobre su conducta y adquieran compromisos con ustedes mismos y con Jesús para fortalecer su fe y poder agradar a Dios. De esa manera estaremos viviendo el modelo que Dios bendice para el manejo de nuestras finanzas. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.